Sean bienvenidos, querida comunidad, queridos caballeros, colegas, compadres. Por primera vez estamos grabando un episodio de Viernes de Varones en vivo en la plataforma de Instagram. Y yo creo que no podemos haber escogido mejor tema, ¿no? Hoy vamos a estar hablando acerca de si la santidad es una meta imposible. Les damos la bienvenida a este live, a este podcast. Les saludo a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Soy en compañía de nuestro querido hermano Joaquín Bobillo desde Sevilla, España. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte a estas horas de la madrugada, casi un crimen, pero bueno, ahí estamos. Bueno, se hace este sacrificio por nuestra santidad y por la de los demás. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Hoy estamos celebrando la víspera del Día de Todos los Santos, ¿no? Hoy 31 de octubre para nosotros, 30 para nuestra audiencia. Así que bueno, irnos preparando para esta solemnidad, ¿no? Que nos propone la iglesia tan compleja, ¿no? De pensar el día de hoy. Vamos a ir dando unos minutos para que la gente se vaya conectando también por acá. Saludos a las personas que ya están conectados, a nuestro hermano Alejandro Torres que está por ahí, que quizás se reporta también, a Torres Lil que ya está participando por ahí también. Bienvenidos, bienvenidos todos. A ver si nos mandan sus saludos, sus comentarios también, que nos vayan dando sus perspectivas en todo esto. Yo creo que hay mucho para discutir hoy, ¿no, Joaquín? Sí, 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 es un tema interesante. Y además eso, que muchas veces no está bien entendido, que yo creo que podemos tener cosillas que aportar. Y si no, pues que irán surgiendo, irán surgiendo. Claro que sí. Y bueno, eh, para irle dando como un poquito de sabor, un poco de comienzo a todo esto, ¿no? Creo que hay tres cosas que nosotros deberíamos de platicar el día de hoy y que nos va a ayudar a como ubicarnos, ¿no? Vamos a decirlo, en la narrativa, ¿no? Primero que nada, hay que clarificar que el hombre tiene una búsqueda personal. Creo que todos nosotros tenemos esa pequeña misión, ¿no? Cual videojuego, pero no tan así, ¿no? Esta forma de verlo del héroe, ¿no? De su propia historia. Y en medio de todo eso hay un combate espiritual. Y en medio de todo eso también hay una misión que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ves vos, Joaquín? Esta narrativa de vida que se nos presenta a los hombres a día de hoy. Pues mira, relacionando todo eso que decías con la santidad, yo creo que al final lo que hay es un anhelo del corazón, un anhelo de plenitud y que bueno, que es que como el corazón está hecho, ¿no? El que lo ha Así. hecho así y la verdad que yo pienso que no tenemos que conformarnos con menos tampoco. Lo que pasa es que la santidad yo creo que a día de hoy no está muy bien entendida y eso hace que parezca algo imposible o un moralismo o algo poco atractivo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante ir viendo y poniendo al descubierto lo que es la santidad, porque lo que podemos descubrir es que precisamente ese llamado que tenemos es lo que deseamos. Y no sabíamos, ¿no? Lo que hemos estado buscando quizá mucho tiempo y no hemos sido capaces de nombrar ni de identificar, ¿no? Así que yo creo que es una invitación que hace la Iglesia, pero que como la Iglesia está bombardeada por tantos ruidos y por tantas cosas, pues ya digo, muchas veces no sabíamos que era precisamente eso lo que estábamos buscando, ¿no? Así que animar a la gente que se acerque a este tema, los que nos vean ahora en directo o los que lo vean luego, porque creo que puede ser algo bueno que les aporte y que les resuene. Tal cual, sí, no. Yo creo que el tema que nos ocupa hoy es también un poco, vamos a decirlo así, la pregunta constante que se nos puede hacer a nosotros como católicos, ¿no? Como hombres, sobre todo, ¿no? También desde este punto de vista. Me parece interesante, por ejemplo, que el Papa Francisco haya dedicado toda una encíclica de Exultate al tema, ¿no? El pobre padre que fue tan vilipendiado cuando estaba en vida y que a lo mejor también a día de hoy no se le recuerde con tanto cariño, tiene una carta que trata exactamente sobre este tema. A mí me llama la atención porque comienza hablando en lo siguiente, su primer párrafo, por ejemplo, ¿no? Papa Francisco, que en paz descanse. Decía el Papa en el primer número de Gaudete et Exsultate, él nos quiere santos y no espera que nosotros nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada, con estas palabras que solía usar el Papa, ¿no? En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham.
en la lectura del Génesis capítulo 17, versículo 1, camina en mi presencia y sé perfecto. ¿Por qué el Señor nos propondría algo que no podríamos cumplir, ¿no? Yo creo que ahí podríamos comenzar y arrancar. ¿Por qué el Señor nos pediría ser santos, ser perfectos, si no pudiéramos llegar a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces se nos presenta, ¿no? Esta cosa como que llegar a ser santo es algo difícil, es algo que suena un poco más a cuento que a verdad, ¿no? Y yo creo que a día de hoy se ve como una meta prácticamente inalcanzable la santidad en la sociedad en la que vivimos, sobre todo. Pues mira, yo opino que es por lo que decía precisamente antes, que no se entiende bien lo que es la santidad. Si se entiende como un perfeccionismo, pues moral y un perfeccionismo de vida y un perfeccionismo práctico, evidentemente pues parece imposible. Y por ende también poco atractivo, porque lo que te vas a sentir es frustrado. Pero la santidad no es eso, ¿no? La santidad es otra cosa. Y también eh, yo creo que un poco rechina o parece algo así que, porque sí que es, lo que sí es la santidad es una llamada a la radicalidad. Y eso yo creo que hoy día está bastante denostado, porque se confunde radicalidad con radicalismo, que no es lo mismo una cosa que otra. Ser radical significa ser consecuente y tener tus raíces, que de ahí viene la palabra, bien asentadas en algo, ¿no? Y esta llamada a la radicalidad, pues hoy día no se quiere vivir, porque vivimos en una sociedad de la comodidad, de lo inmediato, del poco esfuerzo, de la gratificación inmediata. Entonces, mm, yo creo que por eso siempre se denosta tanto, ¿no? La cuestión de la santidad, porque no se entiende bien y porque lo poco que se pueda entender, pues eso, parece que es algo que tú te tienes que ganar por tu propia fuerza, algo que tienes que conseguir, algo que también creo que es un error con respecto a la santidad. Tal cual. A mí me parece que el hombre moderno, o sea, todos nosotros hoy podemos también encontrar un poco de sentido, un poco de guía en nuestra búsqueda de parte, por ejemplo, de personas como San Agustín, que vivieron hace 16 siglos en esta búsqueda. No sé, Joaquín, si vos estás familiarizado con la historia de San Agustín, por ejemplo. Claro, claro. Sí, 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 sí. bueno, para los que no lo conozcan, ¿no? San Agustín fue el primer autobiógrafo de la historia, básicamente, ¿no? En su libro Las Confesiones él narra, pareciera que confesara no sé qué cosa, en ese libro él cuenta la historia de su vida. Pueden irlo a buscar, pueden encontrarlo por ahí, pero hay una parte del libro uno de las confesiones, bien al comienzo que él dice lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que ahí hay como el germen de lo que nosotros podríamos llamar como santidad. La iglesia propone la santidad en un concepto, vamos a decirlo así, en Lumen Gentium lo menciona, a partir del número 40, esta constitución dogmática habla acerca de la santidad y menciona que la santidad viene siendo como el estado que nosotros obtenemos el momento en que nos bautizamos. Es decir, básicamente pasamos nuestra vida completa tratando de volver a estar como en el momento en que nos hemos bautizado. No sé si han escuchado eso de que cualquiera que se bautiza, si se muere en ese momento va directo al cielo. Es por eso, porque se le han borrado todas las manchas, ¿no? Es ese momento en el que nosotros estamos plenos, realmente plenos de alegría, de todos los dones del Espíritu Santo que se nos infunden en el momento más joven de nuestra vida, quizá, en nuestro primer contacto con el agua bendita, con Dios, ¿no? Con Dios mismo. La inquietud que narra, por tanto, San Agustín, en este caso, de nuestro corazón esté inquieto hasta descansar en ti, es como esa sed, esa búsqueda que tenemos los hombres, por lo menos los bautizados sobre todo, de volver a este primer momento, porque el alma tiene memoria, ¿no? El alma sabe realmente qué es aquello que le hace bien. Y en el momento en que se vuelve a encontrar en esa seguridad, descansa y se fortalece y se alimenta y vamos llegando a un punto en el que nosotros, vamos a decirlo así, nos perfeccionamos. Aunque esa palabra ser perfectos a día de hoy tiene una connotación como más egoísta, ¿no? Es como decir, a veces se toma como un defecto la búsqueda de la perfección,
Y esto es cuando está contaminada del egoísmo, ¿no? Que es perfectos por nosotros mismos y no perfectos para dar gloria o estar en compañía o en el deleite de Dios. Decía San Agustín, en cierto modo, que el problema no es la búsqueda, sino los sucedáneos que el hombre moderno intenta calmar esa inquietud que tenemos, ¿no? El éxito profesional, los likes en las redes sociales, el consumo, el entretenimiento infinito pueden ser para nosotros a día de hoy el equivalente a lo que San Agustín tenía en su momento, que por ejemplo eran cosas muy diferentes, pero que se asimilan, ¿no? San Agustín tenía muchos problemas con las mujeres, tenía un gran problema con esto de la búsqueda del conocimiento, ¿no? De tratar con religiones y con creencias extrañas o tratar de ser agnóstico. Es decir, se ocupaba de todo menos de encontrar la verdad en algún momento de su vida. Y creo que eso nos pasa a nosotros, son como anestésicos que tenemos que adormecen el síntoma, pero no curan la enfermedad que tenemos en el alma. Mira, recordaba cuando estaba hablando de todo esto, un salmo que dice que mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo, ¿no? Si no recuerdo mal, quizás sea el Salmo 42. Y, y viene a colisión de esto. Precisamente esa asimilación que tenemos entre la santidad y la perfección, que es correcta, de hecho, dice también el Evangelio ser perfectos como mi Padre y yo somos perfectos, y yo creo que esa es la clave cuando hablabas del egoísmo, porque no se trata de, como decía, de ser perfecto para ser mejor que los demás o para yo ya sentirme satisfecho con que soy ideal, sino que hablo de una perfección en el amor. Porque esta sed que decíamos hace un momento y esta perfección, lo que buscan es una unión con Dios, que es perfecto. Y por eso quieres ser perfecto, porque quieres estar cerca de Dios. Ese alma que tú decías, que procede de Dios, que busca a Dios, que en el momento del bautismo se reconoce, es eso. Esa es la sed de santidad que tiene, de acercarse al que es santo, al que es santo, santo, santo. Entonces, ahí es donde está ese llamado, ese anhelo, por eso hablabas del héroe, ¿no? Y de esta hazaña que es llegar a ser santo, ¿no? Pues es que es una hazaña acercarse al más excelso que hay. Pero es una hazaña que merece la pena y que es grato, no siquiera conseguirla, sino intentarlo y vivirlo. Así que yo creo que todas estas cositas nos pueden ir haciendo gustar y ver, pues, que la santidad es algo bueno, ¿no? Algo que merece la pena, por lo menos plantear. Sí, yo creo también que a día de hoy se confunde, ¿no? Ser santurrón, ser puritano, ser escrupuloso con ser santo, ¿no? Creemos que una persona que se hace santo es, no sé, alguien encerrado en un monasterio que no tiene contacto con el mundo, no sé, alguien que pasa en misa todo el día, todos los días y que básicamente vive como rezando, como que pareciera que estas personas están como apartadas de la sociedad, básicamente, ¿no? Estas personas que buscan la santidad. Y yo creo que se confunde realmente el concepto de santidad que la iglesia nos propone, ¿no? El concepto de saber quién es un santo y quién no, ¿no? O sea, porque nos parece que los santos son figuras de yeso también, por ejemplo, que están en la iglesia, un hombre pálido, de mirada evasiva, un santo del pasado, alguien, no sé, un hombre que vivió en otra época, porque en esta época es difícil alcanzar la santidad. Y pareciera como que nos faltan ejemplos, ¿no? También de hombres santos en esta sociedad actual, ¿no? A mí me parece que detrás de eso se esconde como un temor, pero no santo, sino un temor verdadero a volverse santo, como que el hombre actual tuviera miedo de que si empieza a caminar o buscar la santidad, va a perder contacto con el mundo actual. No sé, a mí me parece eso, no sé vos, Joaquín. Mira, has tocado varios temas que me parecen interesantes. Porque santidad, o sí, santidad santo, santo significa literalmente apartado, separado. A mí cuando lo explicaron, estudiando un poco de teología del cuerpo que estudio, la verdad que me voló la cabeza porque cambia el sentido un poco de todo. Porque si dejas de pensar la santidad como perfección y empiezas a pensar como apartado, separado,
Por eso Dios es santo, porque es que está separado de todo. Es que Él está, como diríamos a día de hoy, en otro nivel. Dios está en otro nivel, pues está separado de todos nosotros en ese sentido. Y nosotros estamos llamados a eso, a vivir separados del mundo, pero no más que del mundo, separados para Dios, separados sin dejarnos mezclar, ni embaucar, ni... Y esto va unido también a una idea que creo que es muy importante, que es lo que también hace que este concepto de santidad pues nos guste y parezca algo, y es la idea que tenemos contraria del pecado. Porque en el fondo muchas veces pensamos que el pecado es bueno. Es que el pecado, ser santo, que significa separarte del pecado para acercarte a Dios, es como separarte de algo que en el fondo a lo mejor no es tan malo y a lo mejor es bueno y me quieren privar de algo bueno. Y por eso muchas veces eso hay esa idea de que el santo es el que vive amargado, reprimido, eso, todo el día en la iglesia porque he vivido eso como una obligación, cuando no, ¿no? Cuando la Así. santidad es un placer, es una plenitud, es una alegría y no te lleva a ser rancio y a ser mirar a los demás por encima del hombro, ni el que verdaderamente es santo, es que eso se ve, se siente. Cuando tú estás en presencia, pero tú hablabas también de que faltan a lo mejor ejemplos, pero es que hay personas que nadie ha dudado de que han sido santas. Tú veías a la Madre Teresa de Calcuta y nadie dudaba de que era una santa. Entonces, es que la santidad al final, la auténtica santidad, cuando se vive atrae. Porque como yo decía, es que el corazón está hecho para eso y lo intuye. No todo tampoco es ver, oír, comprender. Hay cosas que se intuyen o se saben. Y la santidad, cuando tú estás en presencia de un santo, una persona que de verdad es humilde, no alardea, vive en el amor para el amor, es que eso al final, ¿cómo no te va a resultar atractivo, atrayente? Y por eso la santidad pienso yo que es atractiva, una vez entendida verdaderamente, no como un moralismo, no como... Así que yo creo que merece la pena. Sí, Y con respecto... yo creo eso también, sí, perdón. No, no, no. No, no, ya termino, ya un poco había hablado un poco. No, 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 está bien. Yo creo que te interrumpí en una parte que querías como concluir una idea y te pido disculpas por eso. No, no, ya más o menos en realidad. Continúa. No, 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 es que me llamaba la atención con esto de este santo que como que motiva a los demás, ¿no? Que te dan ganas, como que te despierta, ¿no? Porque tengo aquí en mis anotaciones al obispo Tomás Holmsten, que en su carta Firmes en la brecha dice que los santos son como la continuación del Evangelio para dar ejemplos de santidad, pero lo compara con algo que es muy, bueno, muy del béisbol, muy de los deportes, pero a la misma vez nos puede servir de referencia. Él habla como que de la misma manera de que un jugador de béisbol es inspirado por miembros del Salón de la Fama, los hombres católicos, así deberíamos de mirar a quienes caminaron antes que nosotros como inspiración, ¿no? Que es como a lo mejor como lo deberíamos de ver, que en lugar de verlo como alguien como imposible de alcanzar, nos debería de despertar la curiosidad de cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Cómo estos santos vivieron estas virtudes heroicas, cómo San Agustín venció la lujuria, por ejemplo, ¿no? Cómo San Francisco de Asís se volvió santo en la pobreza, siendo él de una familia tan rica, por ejemplo, también, ¿no? Como en la guerra, por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, se me ocurre, ¿no? En un campo de concentración encuentra una manera de volverse santo, ¿no? De entregar su vida, aún no habiendo misa, aún no habiendo espacio para vivir la fe como nosotros la tenemos a día de hoy. Él encuentra un camino, se hace camino hacia la santidad. No nos vayamos tan lejos. Ejemplos bíblicos, a los apóstoles, ¿no? Que recorrieron miles de kilómetros en momentos en que no había GPS, en momentos en que no podías tomarte un avión, en momentos en que no podías tomar globo, un helicóptero, en que las cosas de motor no existían y tenías que andar a pie para todos lados, días enteros bajo el sol, caminando para ir de ciudad en ciudad. Y a veces se nos escapa eso, ¿no?
Y cuando te pones a pensar en eso y cuando recordás lo que dice San Pablo en la carta a los Timoteo, a carta a Timoteo, perdón, que le dice, le entrega básicamente su testamento en la segunda carta a Timoteo y le dice, he recorrido y he ganado esta carrera de la fe y ahora me espera la corona de victoria. Yo digo, ¿cómo se llega a ese punto? Porque San Pablo comienza en algún momento. Básicamente está a punto de ser apaleado por Pedro cuando se encuentran la primera vez en Hechos de los Apóstoles. Pedro básicamente no lo detestaba, realmente lo aborrecía porque perseguía a cristianos. Y de pronto este mismo hombre, que en el Hechos de los Apóstoles es presentado básicamente como un enemigo de la comunidad cristiana, de pronto se despide, él diciendo que ha alcanzado la corona de victoria, ¿no? Y el camino de transformación que ha vivido San Pablo después de haberse encontrado con Cristo. Y creo que es ahí donde comienza, ¿no? Donde está el germen de todo este rollo de ser santos, que aún hoy en el siglo XXI Cristo nos sigue tirando del caballo y nos sigue buscando, nos sigue encontrando, de hecho, no más que buscándonos, nos sigue encontrando, sigue tocando la puerta. Pero estamos bastante distraídos, más que en el primer siglo, como para escucharlo, siento yo. Eso por supuesto, lo de la distracción es totalmente real. Pero también es que pasa una cosa, y es que la santidad es muy discreta. Y muchos santos viven ocultos, porque como no se trata de vanagloriarse uno, pues sino simplemente que lo vea Dios, y muchos santos viven el evangelio de actuar eso, sin que su mano derecha sepa lo que hace la izquierda, sin que, pues, a veces pues, tenemos a lo mejor un santo. ¿Quién decía aquello de, creo que era el Papa Francisco, ¿no? Del santo de la puerta de al lado, que a lo mejor teníamos un santo cerca y no nos damos ni cuenta. Y otra cosa que me parece muy interesante, y además cuando has nombrado a los apóstoles, me ha llamado mucho la atención y me ha venido ahí un flash y una idea. Muchos santos que verdaderamente son desconocidos. Sabemos la vida de los famosos a día de hoy, de los políticos, y sin embargo desconocemos mucho de la vida de los santos. Y un ejemplo que me ha parecido bastante impactante ha sido toda esta revolución que se ha formado con la serie de The Chosen, que está muy bien y que, porque ¿qué hace la serie? Pues da a conocer la vida de los apóstoles. Y en el momento en el que la gente empieza a conocer quiénes eran de verdad y ese recorrido que ellos van haciendo y esa transformación que van sufriendo, pues la gente de momento se ha enganchado a la serie y les gusta y les motiva y les llama. Hay mucha gente que ha sido llamada a conversión porque la serie resulta atractiva, resulta... Y no es una serie con grandes efectos especiales y la historia no la sabemos. El 98% de los católicos que ponen la tele para ver un capítulo de The Chosen, ya sabes lo que va a pasar. Pero como empiezas a conocer a estos apóstoles, su vida, su desarrollo, pues empieza eso, aparece esa identificación de que ves que son personas con sus fallos, con sus debilidades, con sus tendencias, con sus incomprensiones. Empiezas a ver cómo van cambiando, lo que hace Jesucristo en sus vidas, cómo les impacta, pues ahí empieza a aparecer tanto el conocimiento como la identificación, como el deseo también de uno ser mejor, ¿no? Porque es que es un deseo que le surge a mucha gente cuando ve la serie. ¿Por qué? Simplemente por conocer un poco más la vida de estas personas que llegaron a ser santos. Pues lo mismo, cuando empiezas a hablar de las hazañas de los santos, yo este año que he conocido un poco más a San José, es que uno, no San sé, José. alucina, se siente uno, porque son figuras de todos los santos desconocidas, San José es más prudente aún, y cuando uno empieza a reflexionar y a darse cuenta de la profundidad que hay ahí, de que, como decía, son santos porque ya están en otro nivel, pero tú empiezas a acercarte, a asomarte. No se trata de que tú todavía estés allí, pero empiezas a verlo, pues empiezas a valorarlo, a apreciarlo y a desear imitarlo. Entonces yo creo que eso es importante y es bueno acercarse a la vida del santo. Toda la vida la Iglesia ha recomendado leer vidas de santos. Que eso, que con la idea que tenemos de santidad parece que va a ser algo aburrido. Recuerdo una biografía también hace muchos años que me regaló mi párroco de la vida de San Ignacio de Loyola. También, es que todos los santos empiezas a ver su vida, su historia. Este hombre que era muy aficionado a las historias de caballería, de hecho era soldado, tuvo una herida grande en una de las batallas y tuvo que estar un montón de meses en cama y empezó a leer vidas de santos y se transformó. Y ahora empezó toda la revolución que montó para formar la Compañía de Jesús y, en fin, toda una historia, casi de aventuras también, que al final te llaman, porque además son historias verdaderas y que
que eso, que nos hablan al corazón porque nos apelan a ser lo que somos y a lo que estamos llamados a hacer. Y sí, y sí, tal cual. Pero hay algo, bueno, mira, desde el punto de vista digamos, humanista, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra psicología, de la ingeniería social, de la ingeniería en general, de la psicología, si lo quieres ver también así, hay algo que la humanidad, que el hombre tiene como por defecto, que es la resistencia al cambio. No sé si alguna vez has escuchado este término, que Y nos claro, escuchan, ¿verdad? Coméntenos ahí si lo han escuchado por ahí. Y este tema tiene que ver con que el cambio tiene una incertidumbre, ¿no? O sea, no sabe qué va a pasar en el futuro. A veces es mejor quedarse sentado en el sillón con el celular en la mano, porque ya sabes lo que va a pasar en ese momento, no es más cómodo, es más tranquilo, es menos difícil. Ya lo decías vos, los santos llegan a cosas tan grandes como fundar la compañía de Jesús, ¿no? San Ignacio de Loyola, pero para eso te tuviste que haber levantado de donde estabas, ir a buscar aquello que no es tan conocido, ¿no? Aquello que a lo mejor solo te tocó a ti hacerlo. Pero está para mí ese pequeño problema del miedo al cambio, ¿no? De encontrar como la valentía dentro de nosotros mismos para aceptar que estando como estamos no vamos a llegar a donde queremos. Es decir, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y San Juan Pablo II lo decía de la siguiente manera: el hombre tiene un miedo natural no solamente al sufrimiento y a la muerte, sino también a las opiniones diferentes a la suya. ¿Verdad qué interesante esto, no? Es decir, cuando nosotros empezamos a buscar para afuera, a ir a encontrar las respuestas a las preguntas fundamentales de nuestra vida, que al final es lo que nos lleva a la santidad, descubrir quién somos verdaderamente, vernos cara a cara, vernos claramente y saber dónde estamos parados, es parte del proceso de tratar de llegar hasta el cielo, ¿no? Va a encontrarnos también con personas que nos van a indicar que de alguna manera podemos estar errados, o a lo mejor nos indican eso y nosotros debemos contrastar a ver si nosotros estamos parados en la verdad, pero da miedo, ¿no? Porque también da un poco un golpe en el ego, en el orgullo de uno, ¿no? A menudo preferimos no pasar como camuflados, decía San Juan Pablo II en este mismo pasaje. Decía lo siguiente: a menudo prefiere adaptarse al ambiente el hombre moderno, ¿no? En lugar de arriesgarse a testimoniar la fe, la fidelidad al Evangelio, perdón. Y cita aquí lo siguiente: el Evangelio de San Marcos capítulo 8 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Porque al final es eso, ¿no? Nosotros queremos ganar algo. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en algo, por más de que digamos que no tenemos fe en nada o que no creemos en nada o que muchas veces digamos tener nuestra fe en Dios, probablemente tenemos la fe puesta en una cosa muy distinta a Dios, me parece a mí. ese es el punto. ¿De dónde surge ese miedo? De que estamos desenfocados y estamos mirando quizás donde no debemos. Y al final, el hombre de hoy lo que es un conformista. Y te conformas con lo poquito que tiene, con la poquita seguridad, y parece que el hombre de hoy es muy ambicioso pero es todo fachada, es todo mentira. Este cambio que es necesario que uno haga en su vida, pues, para alcanzar la santidad, mm, es que la pregunta no es si estás dispuesto a cambiar, sino si tienes miedo a cambiar demasiado. Porque evidentemente uno deja eso, cuando cede el timón y se deja abandonar en las manos del Señor, pues aparece la incertidumbre. ¿Y cuál es el problema? Lo que decía, también esa idea que tenemos del pecado, de que es que Dios me va a quitar de cometer ciertas cosas que a mí pues me dan placer o me dan seguridad o me denuncian, porque eso tenemos también, pero todo porque estamos desenfocados. En lugar de estar mirando verdaderamente a nuestro corazón, a nuestro interior, o mirar hacia arriba, hacia Dios, estamos perdidos, mirando alrededor, cómo me mira el otro, qué piensa de mí el otro, qué puedo tener, qué puedo conseguir, qué me puede satisfacer, y así andamos, perdidos, sin saber dónde está el verdadero valor. Había una canción que escuchaba yo hace unos días que decía que eso, que ya había conocido al Señor, no me acuerdo exactamente cómo decía la letra, dice, pero ¿cómo me voy a conformar con el mundo? Es que no te puedes conformar, porque es que lo otro es tan grande, lo que Dios tiene pensado para ti es tan grande, que para el otro puede ser una cosa pequeña, porque también esa es la gracia, de que esto es particular.
es una relación tan personal de uno con Dios y tu corazón es tan único que el Señor tiene pensado para ti algo que es único para ti y que te va a hacer pleno a ti. Por eso también las vidas de los santos son tan particulares. Y hay Ujú. tantos santos tan diferentes, con historias tan distintas, pero que todos al final huelen a lo mismo, ¿sabes? Y se les ve viviendo esa misma alegría, ese mismo... Porque es que, ante todo, Dios Sí, es un artista, tal nos cual. conoce, está enamorado de nosotros y nos seduce. Y sí, tal cual. Pero también en medio de esa relación particular que tenemos con Dios, ¿no? Como lo ven citando, me llama mucho la atención que hay muchos que creemos que somos inmerecedores, ¿no? De esa cercanía con Dios o que a lo mejor nunca vamos a ser suficientemente perfectos para estar en su presencia o que muchas veces nuestro pecado es más que la gracia que Dios da. A veces nos podemos engañar con eso, me parece, ¿no? Que esa voz que nos dice, no, no vas a dejar nunca de pecar, no vas a dejar nunca de luchar contra esa cruz que tenés, esa herida tuya que tenés, ese pecado que te esclaviza, ese pecado oculto, que a lo mejor solo Dios, tu confesor y vos conocen, ¿no? Esa A manía que veces ni el confesor, a ¿Mm? veces ni el Ah, ese ni el confesor también, es cierto. Hay personas Perdona, que... perdona, continúa. Sí, no, sí, es que es cierto. Yo tenía un amigo que decía, hay muchas cosas que yo voy a confesar hasta que esté en mi lecho de muerte. Primero que nada, eso invalida el resto de las confesiones de tu vida porque el hecho de confesarte, ¿no? Es decir, todos tus pecados. Y en segundo lugar, ¿quién te asegura que vas a estar, que vas a tener la gracia de estar en una cama con un sacerdote al lado antes de morirte, ¿no? Nadie te lo asegura eso. Pero es que en realidad da miedo, o sea, porque vivir verdaderamente la conversión, porque al final de todo esto se trata de eso, ¿no? La conversión es soltar el control. ¿Quién quiere soltar el control de su vida? Decime, ¿quién? ¿Quién quiere de verdaderamente dejar de controlar lo que su vida es? San Agustín mismo, que es una de las almas más elevadas que ha tenido la iglesia, uno de los grandes doctores de la iglesia católica. En las confesiones, en su libro 7 decía lo siguiente, palabras textuales de San Agustín: Señor, dame castidad y continencia, pero no ahora. O sea, déjame disfrutar el momento. En algún momento voy a separarme de todo esto, pero ahora no. Quiero ahorita mi satisfacción, quiero seguir viendo pornografía. El obispo Thomas Hornstedt, sin embargo, vamos a decirlo, no, lo traspola de una manera diferente, ¿no? Porque él ve que nosotros como hombres en esta época enfrentamos retos totalmente superiores, no distintos en todo sentido, sino superiores a los que han enfrentado los hombres de otras épocas, los santos de otras épocas. De hecho, él no habla tanto de hombres como de santos, de hombres santos, al momento de interpretarlo de esta manera. Primero que nada, porque él asevera que nosotros tenemos más tentaciones, más dificultades, está golpeando con más fuerza el maligno en esta época que en cualquier otra época de la historia, porque se le ha dado permiso, evidentemente, ¿no? De maltratar al hombre, por así decirlo, en realidad, porque está en un momento en que Dios le ha dado un poco más de alcance, ¿no? O de permiso de tentar al hombre más, pero con el Señor está tratando de generar santos aún más santos. Y ya quiero aclarar esto y con esto quiero cerrar esta idea mía, que en realidad surge de los escritos de San Luis de Montfort y del obispo Thomas Hornstedt. Dice lo siguiente, el obispo Thomas Hornstedt: los grandes santos del pasado que lidiaron con el pecado a su manera, tal vez dirían a uno al otro, o sea, en el cielo, está hablando de una conversación que puede suceder hipotéticamente en el cielo. Nosotros lidiamos con las dificultades de la lujuria de nuestros tiempos, pero estos hombres del siglo XXI, estos pocos tuvieron la dicha de luchar con la bestia muy de cerca. Y cierro la citación del obispo Tomás Honset para conectarla con algo que decía San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, que decía que en últimos tiempos habrá hombres, bueno, habrá santos que superarán en santidad a los santos de todas las épocas, como los pinos o los cedros del Líbano superan en altura a los arbustos.
Así decía San Luis de Montfort. Entonces creo yo que estamos en una época propicia para obtener gracias supernaturales, es decir, no como los santos de antes que no necesitaron una gracia tan presente, tan potente, pero hay un mar de dificultades totalmente diferente y que ninguna otra generación ha podido vivir hasta ahora. Me parece que ahí hay que ser conscientes de eso también, ¿no? Y ocuparlos como plataforma para subir más alto en realidad esta situación en la que vivimos nosotros. Pues mira, voy a entrar un poco en debate contigo, A ver, porque no sé si estoy seguro de eso. a ver. Verás, evidentemente para nosotros es la batalla más complicada, más difícil, pero hay momentos en la historia duros, ¿eh? Y difíciles. Lo que Sí, pasa es que como no. los tenemos tan lejos y no los hemos vivido, pero nada más hay que pensar en la época de los mártires, ¿no? Que es que te jugaban la vida, es que te cortaban el cuello. Y hoy día también los hay, que todo lo que está pasando ahora mismo en África, en el Congo, entonces a veces tendemos el hombre moderno, sobre todo del primer mundo, a mirar únicamente pues lo que tiene a su alrededor. Estamos quizá convirtiéndonos en personas demasiado sensibles, demasiado blanditos y eso nos afecta una mala mirada, una mala contestación, un desaire en el trabajo y sin embargo pues eso, nos olvidamos de lo que están viviendo pues tantos, ¿no? Es sufrimiento mucho más grande y es verdad que tenemos un combate, tenemos nuestro combate. Y para nosotros es el más difícil, el más complicado y necesitamos al final, pues como todos los santos, recurrir a la gracia. Lo que pasa es que hoy día, antes eso sí lo tenían muy claro los cristianos, que existía la gracia, que existía el Espíritu, que Dios estaba por nosotros. Y hoy día, pues quizás los ataques son mucho más sutiles, quizás estamos sufriendo, en lugar de esta guerra de persecución que tenían los antiguos cristianos, una guerra por parte del demonio más psicológica, donde se nos está minando eso con la incredulidad, con la duda, con la seducción de tantas cosas que al final pues te hacen perder la fe, que es de lo que se trata. Pero algo que yo quería decir antes de este corte que hemos tenido y Ujú. demás, aquí estamos hablando de la fe perdón, de la santidad y estabas hablando del miedo, es que por mucho que queramos teorizar y buscar un manual de instrucciones y al final la santidad no es para teorizar sobre ella, la santidad es para vivirla. Y en el momento en el que uno empiece a vivirla, se va dando cuenta de que no es tan imposible, de que no es algo rancio, de que no es algo un poco atractivo, sino que conforme uno la va viviendo, más la va deseando y más la va queriendo. Es la historia de todos los santos. Y, y se va transformando. Entonces, no es algo imposible, no es algo que esté fuera de nuestra fuerza, nuestra capacidad o que va, que va. Es cuestión de empezar. El camino se hace andando, ¿no? Un Sí. refrán muy español. Pues de eso se trata, de ir andando, de ir. Y también no hace mucho que lo hablábamos y yo lo he nombrado últimamente. Hay un salmo responsorial que a mí me ayudó mucho últimamente, que decía, amanece la luz para el justo y la alegría para los restos de corazón. Y yo que me ponía enfrente de este santo y veía que justo no soy precisamente muchas veces, pero rectitud de corazón, eso sí está en nuestra mano, tenerlo. Y de eso se trata. Yo creo que así es como hay que buscar la santidad, con esa rectitud de corazón. Y el resultado, Dios dirá, es que no se trata de conseguir un resultado, ni llegar a una meta, ni de... Eso también es un problema que tenemos con respecto a la santidad. Es un camino que hay que ir recorriendo y que, amigo, la cuestión es que da gusto de recorrer. Porque el santo, ¿por qué cada vez es más santo? Porque es que lo va gustando, se va acercando más a Dios, que es inmensamente bueno. Y empiezan a darse cuenta de lo poco que vale el pecado, de lo poco que quedarte con el pecado es conformarte con muy poco. Entonces, no sé, es un poco la reflexión y la Sí. invitación que hago a, ¿no? Sí, no, bueno, contestando a lo que decías, ¿no? De que te parece que a lo mejor han habido unas épocas de mayor persecución. Yo te lo voy a poner de esta manera. Mira, mira el instrumento que estamos usando aquí nosotros hoy para transmitir tu celular. Tu celular puede ser o tu arma para llegar al cielo o el arma que te destruya y está en la palma de tu mano. Tienes alcance a todo y nunca en la época de la humanidad tuviste acceso a adquirir drogas, alcohol, a ver mujeres desnudas,
de una manera tan fácil, de una manera tan rápida de alcanzar, de, de ultrajar a alguien, de profanar la santidad de otra persona diciendo mentiras, o de recibir insultos, o de amargarte la vida obteniendo una noticia que a lo mejor en otra época no lo hubieras obtenido y perder la esperanza por la cantidad de noticias negativas que ves en redes sociales. Eso es un bombardeo que es innegable que en otra época no lo tenías, al menos no de esta manera. Y a diario, o sea, eso es constante. Me parece evidente que a lo mejor no tenemos esa persecución física ahora, ahora mismo, no sé, en próximos años, con cómo está viniendo la inmigración, la invasión islámica y también la secularización de toda Europa y en general del mundo occidental. No lo sé cómo va a ser más adelante, pero a mí sí me parece de manera personal que estamos viviendo una época aún más compleja y difícil que lo que han afrontado muchos otros cristianos a lo largo de la historia, porque sigue habiendo mártires, sigue habiendo persecución en la iglesia en distintas partes del mundo, y además de eso nos persiguen en la intimidad más profunda, cuando estamos en nuestra soledad con este aparato que estamos utilizando hoy. O sea, está todo para servirse, ¿no? Pero a pesar de eso, yo no quiero quedarme en eso, ¿no? A pesar de eso, la gracia es grandísima, la gracia es aún más grande. Y, y a mí me gustaría como citar al mismo que estaba sin esperanza, San Agustín, ¿no? Ya lo decía lo que decía hace unos minutos, ¿no? San Agustín diciendo, Señor, dame castidad y continencia, pero no ahora. Y después San Agustín va a decir más adelante en las confesiones, tarde te amé, ¿cómo me tardé? ¿Cómo pude dejar pasar tanto tiempo? Tarde te amé. Esperanza, ¿cómo es este? Ya se me olvidó la otra parte de esa cita. Tarde te amé, no me recuerdo ahora Era tan mismo. antigua y tan nueva, algo Tan así, ¿no? nueva, sí. Esa misma, ¿no? Pero es importante quedarme con eso, ¿no? Tarde te amé. Que a lo mejor nosotros que tenemos una edad contemporánea a la que tenía San Agustín cuando se convirtió, porque San Agustín se convirtió alrededor de los 28 o 35 años, más o menos por ahí estuvo el proceso de su conversión. O sea que muchos estamos contemporáneos con San Agustín y otros que tal vez son más jóvenes y que nos van a ver o nos están viendo, puede ser que a lo mejor estén en ese momento de indecisión, ¿no? De saber si dar el salto de su vida, y a lo mejor si no están convencidos completamente pueden verse en la misma historia de los santos. Ese ser santo, ese llamado a la santidad que tenemos los hombres, lo recibieron ellos también y tuvieron sus propias dudas, ¿no? Entonces, me parece que San Agustín es un gran ejemplo para darnos cuenta de que podemos pasar del deseo de convertirnos a convertirnos verdaderamente y gustar de ello. Sí, 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 sí. Y seguro que hay montones de santos también que podemos recurrir a ellos. Incluso, mira, podían nuestra audiencia ponernos algunos ejemplos de santos, de vidas de santos que nos motiven, ¿no? Porque es que hay miles de ejemplos. Porque al final hay también otro engaño. Y es que a lo mejor el demonio o el pecado pueden más que la gracia y que Dios. Y no pueden más. Entonces, no es imposible. La santidad no es un imposible. Porque además no se trata de conseguirlo con nuestras propias fuerzas. Se trata de establecer una relación con el que es santo y él te va a ir comunicando su santidad. Como por osmosis, ¿no? Al final. Sí. Porque además en Dios no puede haber pecado, ni mancha, ni... Entonces, conforme más te acerques, pues más te vas a ir empapando de... Y por eso te separas del mundo, por eso acudes más a la iglesia, por eso lees la Sagrada Escritura, por eso cambias la música que escuchas, por eso cambias tu forma de relacionarte con los demás. Es que eso es la santidad, no es eso. No hay un manual de instrucciones ni un decálogo para llegar a hacer y conseguir. No, no es nada de eso. Es vivirlo. Es vivir cada día intentando acercarte más a Dios y eso te vaya haciendo más santo. Y sin darte cuenta, sin saber lo que es la santidad. Estoy seguro de que muchos santos lo son, ni siquiera lo saben que lo son. Ni lo saben, ni se conocen. Solo lo sabe Dios. Porque al final eso, Amén. se trata de esta relación que tenemos con Dios, a la que estamos llamados todos, y que es lo que nos hace verdaderamente felices al final.
Tal cual. Me gustaría, ¿no? Como ir cerrando este episodio también con esta motivación, ¿no? Que Joaquín da, pero a la misma vez tener esa certeza de que si Dios es quien nos quiere santos, Él nos va a dar las herramientas, ¿no? Y Totalmente. estoy muy seguro de que Dios nos quiere santos a todos. Entonces, como no tener miedo de que pensar que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, porque en realidad es por las fuerzas de Dios que vamos a lograr no alcanzar el cielo, en realidad al final del día. No sé cómo lo ves, Joaquín. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que se trata de eso y es que merece la pena. A lo mejor quizá la conclusión sea, no te esfuerces en ser santo, esfuérzate simplemente o vive simplemente lo más cerca de Dios que puedas, porque es que el resto va a venir, el resto va a venir Sí. por añadidura. Si busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán dadas. Así lo dijo Jesús, ¿no? Sí, 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 completamente. Sí, me gustaría ir cerrando este live, agradecidos con todos los que estuvieron acá en algún momento, ¿no? Quisiera aprovechar este momento para cerrar con una oración, para pedirle al Señor que nos alcance a cada uno de nosotros nuestra conversión, ¿no? Me gustaría hacerlo con una oración que nosotros hacemos en el podcast para que sepan que están en nuestras oraciones siempre, ¿no? Que la hacemos antes de grabar o en diferentes momentos de nuestra vida, pero están ahí en nuestras oraciones ustedes y nos gustaría rezar hoy en conjunto con todas las personas que nos escuchan. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que te hiciste hombre verdadero y hablaste a las personas de tu época a través de la palabra y la prédica, usando los medios de la enseñanza como maestro perfecto y que te preocupaste por las almas como buen pastor, cuando las vistes como ovejas sin guía. Hoy los templarios digitales recurrimos a ti para pedirte los dones necesarios para todos los hombres de nuestra época. Estamos como entonces en una era llena de tribulaciones, confusiones, acechanzas, perturbaciones, vacíos, conflictos, heridas y abandono que llevan a tus hijos varones al borde del precipicio de los males de la mente, el cuerpo y el alma, depresión, ansiedad, lujuria, premura, fornicación, desesperanza, impotencia, frustración, desconocimiento de sí mismo y de ti, Jesús. Queremos para todos los hombres de esta época el reposo y el cambio de yugo. Deseamos desalojar de nuestras espaldas los fardos pesados que nos impone el mundo, el demonio y la carne, y cambiarlos por tu cruz liberadora, oh Cristo, por tu carga que es suave y llevadera. Por eso te pedimos por cada hombre que nos escucha, que al escucharnos no nos escuchen a nosotros, sino que por la acción del Espíritu Santo en nosotros te escuchen a ti, hombre verdadero, y que al escucharte puedan restaurar en sus almas el sello de la masculinidad santa que has impregnado en el corazón de cada hombre creado por las manos del Padre Eterno. Nos acercamos a ti, nosotros que también hemos sido ovejas sin pastor, para pedirte, Cristo, que cubras con tu sangre a cada oyente, a cada miembro del equipo, a cada plataforma y medio de comunicación que transmite este mensaje, y que los pongas en los oídos de los hombres para que despierten ellos el fuego de la santidad que tu cruz y el bautismo han dispuesto. Cristo Jesús, tú que has prometido hombres santos a las generaciones a través de tu iglesia, te pedimos por los hombres de nuestra época. Rescátanos y transfórmanos en santos hombres, signo viviente de la masculinidad santa que deseas para cada hombre de todo tiempo y toda época. Te lo pedimos por intercesión de tu Padre y protector nuestro San José, en unión con las poderosas intercesiones de nuestros santos patronos, San Carlo Acutis, el Santo Padre Pío, San Juan Pablo II, San Maximiliano María Kolbe, San Alfonso de Ligorio y los santos apóstoles San Pablo y San Juan Evangelista. Que sus vidas se reflejen en nosotros para que como ellos podamos convertirnos cada día en imagen tuya y configurarnos en ti, oh Cristo, en cada momento de nuestra vida. Amén. Amén. Santísima Virgen, te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto vamos cerrando este evento live que hemos tenido. Espero que haya servido para las personas que nos han escuchado. Esto va a estar subido en las plataformas también en Instagram y a la misma vez va a servir para el episodio que vamos a emitir hoy en las distintas plataformas de podcast. Así que ya saben, si nos están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma después, pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario @1a1-podcast. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter. Así que nos vemos
por ahí también cada semana estamos teniendo nuevas publicaciones y vamos a tener nuevos live ahorita en noviembre para que se queden con nosotros también. Gracias, Joaquín, por haber madrugado, por haber acompañado también esta transmisión. Nada, a ti, hermano. Nos vamos viendo por ahí, caballeros. Saludos. Chao.